Me alegra que estén ya un buen número de estudiantes, se irán incorporando de forma paulatina los demás compañeros de ustedes. Muy bien, esta tarde vamos a trabajar un tema que, al igual que mucho de lo que hemos visto, atrae la atención. Y atrae la atención porque casi siempre cuando se realiza alguna actividad contractual, siempre procuramos tener en cuenta algo que en el argot popular, que en el lenguaje común, las personas siempre que trabajan un contrato o hacen un negocio dice, y bueno, ¿y qué me vas a dar de garantía? ¿O qué voy a tener de garantía? Esa es exactamente la motivación de esta clase de civil. Hablar, recordarles, mejor dicho, todo ese cúmulo de conocimientos que ustedes han adquirido en relación a derechos reales conocidos o a derechos reales de garantía. Las garantías inmobiliarias, las garantías mobiliarias y el fundamento legal. Ese es el objetivo de la clase. Y vamos a entrar porque sí hay suficiente material para que todos nos motivemos, nos circunscribamos en esta tarde a trabajar las garantías, el derecho real conocido como la garantía. Vamos a ingresar entonces y vemos los derechos reales de garantía. Para hablar de eso tenemos que hablar específicamente de hipoteca, de prenda, pero sin descuidar las generalidades. ¿Cómo es que surge a la vida jurídica este tipo de temas? Dentro de las generalidades, recordemos que solo puede garantizarse bienes que sean propiedad del garante. Y la propiedad es ese derecho que ya hemos aprendido hasta la saciedad, esa facultad de gozar y de disponer de lo que es nuestro dentro de los límites y con las obligaciones que establece la ley. Recordemos también que le llamamos derecho real a esa facultad que le permite al titular de un bien disponer u obtener ventajas económicas de una cosa, de manera exclusiva, de manera total o de manera parcial. Puede ser un bien propio o ajeno. Bueno, ahí es donde entramos. Cuando hablamos de un bien ajeno, estamos hablando de esa afectabilidad, de esa acción de gravar un bien de alguien que sin ser dueño se compromete a cumplir con una obligación contractual. Dentro de los ejemplos de derechos reales, dentro de esos ejemplos tenemos temas como la propiedad que estamos enfocando, la posesión, el usufructo, el uso, la habitación, la tenencia, la servidumbre, etcétera. Y ahí, dentro de los derechos reales, también encontramos la hipoteca y la prenda. Como ejemplos de derechos reales, recuerde, ya definimos propiedad, ya conceptualizamos posesión, ya hablamos de tenencia, hablamos de usufructo. Y cuando hablamos de usufructo, recuerde usted que es el derecho de, casi el término lo dice, de usar, de gozar o disfrutar de una cosa que puede ser ajena o que puede ser propia también.
Es decir, cuando hablamos de uso, en usufructo es gozar y disfrutar de una cosa ajena con consentimiento del propietario. Uso de habitación, esto se da en el caso de los inmuebles que fue abarcado la semana pasada. El arrendatario de una vivienda la puede ocupar y utilizar, pero no es quien puede disponer de ese bien. La transmisión de los bienes, el titular puede vender, dejar en legado, en herencia, mediante una disposición testamentaria, o puede donar también una propiedad. Estamos hablando de realmente generalidades previo a ingresar al mundo de esos derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía nacen o surgen a la vida jurídica como consecuencia de garantizar el cumplimiento de otra obligación o de una obligación. Así es como nacen a la vida jurídica los derechos reales de garantía. Se dice que el derecho real de garantía también es accesorio, es complementario, llámele complementario, es necesario, también puede llamarle necesario. ¿Y por qué le llamamos accesorio? Porque ese derecho real de garantía se constituye en relación o dependencia de una obligación principal. ¿Cuál sería la obligación principal? Por ejemplo, un crédito y la entidad crediticia para garantizar la recuperación del monto de dinero dado necesita contar con una garantía. Por eso es un derecho accesorio. Necesita accesar a una garantía para el cumplimiento, para la recuperación del monto o del capital mutuado. Algunos civilistas determinan que no son derechos reales de garantía, porque no otorga a la persona a cuyo favor se constituye un derecho de inmediata eficacia sobre la cosa. Eso es discutible, pero existe la contradicción, la incompatibilidad entre civilistas y que algunos dicen que los derechos reales de garantía realmente no le dan la facultad a la persona, pero otros dicen, por supuesto que sí. Y se genera la contienda porque a partir del momento en que una obligación accesoria, complementaria o necesaria, como lo es la garantía, viene a asegurar el cumplimiento de una obligación principal, desde ahí nace a la vida jurídica. Y desde allí le genera cierto derecho al acreedor para reclamar el cumplimiento de una obligación y bueno, ejecutar cuando sea su momento. Pero ahorita vayamos con esa discusión preliminar. La mayoría de códigos y tratadistas mantienen ese criterio clásico que la hipoteca y la prenda efectivamente son derechos reales, como ya lo platicamos. ¿Hay semejanza entre hipoteca y prenda? Sí. Sí que es un derecho mediato, porque su titular no disfruta el derecho inmediato sobre el bien grabado. Es decir, si usted es el representante de la entidad crediticia y usted le confiere un mutuo con garantía, digamos, hipotecaria a una persona, ese derecho que le asiste a usted como entidad crediticia es mediato porque no puede disponer ahorita, es cierto, pero ante el incumplimiento del deudor, usted en algún momento dado va a poder disponer de manera mediata de ese derecho. Otra semejanza, facultan venta, claro.
El titular de la prenda o la hipoteca, la entidad crediticia, la persona que da un dinero, que confiere en calidad de crédito una cantidad y que obtiene una garantía, si no le cumplen, tiene la facultad de vender el bien prendado o el bien hipotecado. Y esa venta puede hacerse también de manera o por la vía judicial. Ya dijimos y lo repetimos que la hipoteca y la prenda son derechos accesorios. Me nace por la misma experiencia y para entenderlo, indicar que es un derecho complementario, que es un derecho real necesario para garantizar el cumplimiento de una obligación. ¿Por qué complementario? Decimos se dice que es accesorio porque sencillamente va a depender de una obligación principal. Decimos que es complementario porque la garantía como una disposición contractual viene a ser el acicate, el compromiso que sella la seguridad para el acreedor. ¿A seguridad de qué? De recuperar su patrimonio mutuado. Necesario. Es un derecho real necesario. Porque ¿qué entidad crediticia estaría en la disponibilidad de dar créditos por mera confianza? Nadie. Ninguna institución crediticia. Todas necesitan de garantía como un método contractual para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Bueno, espero que me esté dando a entender. Generalidades, la diferencia entre prenda e hipoteca ahora. Ya hablamos de semejanza, ahora hablemos de algunas diferencias. La hipoteca se constituye sobre inmuebles. Esto es elementalísimo. La prenda se constituye sobre bienes muebles. Los derechos reales de garantía surgieron a la vida jurídica en razón de que la garantía personal para cumplir una obligación no constituye seguridad. No sé, es posible que, y se ha escuchado cuando uno lee historia en cuanto a la evolución de estos derechos reales de garantía. Antes de, se creía en la palabra de la persona que adquiría una deuda. Y ese compromiso personal era suficiente para garantizar la devolución de una cantidad mutuada. Eso pasó a la historia. Si es difícil lograr el cumplimiento de una obligación habiendo garantía, ¿se imagina usted solo con la palabra de la gente que lo rodea? De las personas que se mueven en el ámbito de las relaciones civiles contractuales. Creo que ese compromiso personal no constituye seguridad. Y mi reserva se ha constituido seguridad alguna vez. Y no quiero entrar a la historia en eso porque es bonito, pero necesito abarcar temas necesarios. Garantía personal la entendemos entonces como aquella por la cual una persona responde por obligación que contrajo con sus bienes, pero sin afectar un bien específico. Y yo me encargo, yo cumplo y ofrezco que para cumplir la obligación voy a garantizarlo con todos mis bienes y todavía notan presentes y futuros. Si presente no tiene nada con deudas futuros que va a tener, respondan usted. Hipoteca. La hipoteca en sí es ese derecho real, es un derecho real que grava un bien inmueble para el cumplimiento de una obligación.
Cuando estamos leyendo lo de la hipoteca, tenemos que pensar en inmuebles rústicos, urbanos, tenemos que pensar en el registro de la propiedad, etc. Y cuando decimos que es un derecho real que grava un bien inmueble para cumplir una obligación, también debemos de considerar en esa conceptualización lo que establece el artículo 1319 del Código Civil. Si me ayuda, usted tome su Código Civil, por favor, y veamos, por favor, ese artículo 1319. Vamos juntos al artículo ese y veamos cómo concatena y complementa esa definición. El artículo 1319 establece: toda obligación resultante de un acto de declaración de voluntad consiste en qué? En dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, la hipoteca como derecho real consiste en la, la obligación que surge cuando el garante, cuando la persona que se compromete al cumplimiento de una obligación, si hubo un deudor que recibió a quien le dieron la obligación de dar y hay un codeudor que se compromete al cumplimiento de esa obligación si no lo hiciera el titular de la deuda, esa es una manera de conceptualizar el derecho real. Gravar un bien para cumplir una obligación. No, no podemos descuidar el sustento legal. El artículo 822 de forma taxativa lo regula. Esa hipoteca como un derecho real de gravar un inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación como lo tenemos transcrito por acá. Características de la hipoteca. ¿Cuáles son sus características, diríamos, sobresalientes? La hipoteca es específica. ¿Por qué es específica? Porque afecta únicamente el bien gravado, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso, y sin saldo insoluto. Saldo insoluto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de saldo insoluto? Saldo insoluto, apreciables colegas, es la cantidad de un crédito que aún no se ha saldado, que aún no se ha cancelado, lo que está pendiente de liquidar. Eso es saldo insoluto. Entonces, el artículo 823, para ver esa característica de que la hipoteca es específica, establece: la hipoteca afecta únicamente los bienes sobre los cuales se impone. Y el deudor no puede quedar obligado personalmente ni aún por pacto expreso. Y cuando hablamos de que no hay saldo absoluto, es exactamente porque la hipoteca va a garantizar ese monto que ha dejado de pagarse, ese monto que está pendiente de liquidación. Bueno, resulta complementar esto con lo que preceptúa el artículo 1230, que recomiendo que lean, pero también podemos leer el artículo 557 del Código de Comercio. Por favor, 557 del Código de Comercio establece que responsabilidad ilimitada. Aunque se constituyan garantías específicas, hipotecas o prendas, la sociedad emisora responderá ilimitadamente con todos sus activos por el valor de la emisión,
Esa es una disposición que encuentra en el Código de Comercio. Pero bueno es ir un poco a la doctrina y tener en cuenta que aunque se constituya garantía específica, hipotecas o prendas, esa sociedad emisora responderá ilimitadamente con todos sus activos por el valor de la emisión. Ahí recuerde usted que nace a la vida eh, jurídica y más que eso, a la vida doctrinaria, las obligaciones sociales de Ventures, cuando hablamos del Código de Comercio. Y esas obligaciones sociales de Ventures son títulos de crédito que surgen de una declaración unilateral de voluntad de una sociedad anónima, que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo cuyo sujeto pasivo, o sea, el deudor, es la sociedad anónima creadora. Bueno, eso para que vea cómo podemos ir integrando a esta característica de que la hipoteca es específica. La hipoteca tiene otra característica, faculta la venta del bien grabado. La constitución de hipoteca faculta al acreedor promover la venta judicial del bien grabado ante el incumplimiento del obligado. Esa es una realidad que no solo se refiere, sino que se sustenta en el artículo 824, como bien lo tenemos anotado. Ese es un derecho del acreedor. La constitución de esa hipoteca da derecho al acreedor para que en caso de incumplimiento pueda venderse vía judicial el bien grabado. Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Bueno, en el contrato de constitución de garantía hipotecaria no puede establecerse una cláusula en la que se lea: el deudor acepta adjudicar en pago el bien grabado a favor del acreedor. No se puede. Eso en virtud de lo que preceptúa el segundo párrafo del artículo referido del 824. Pero vea, vamos con dos características: hipotecas específica y faculta la venta. Continuemos. Es indivisible. Subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada. Aunque se reduzca, que puede darse, aunque se reduzca el monto de la deuda. Porque conforme se va cumpliendo con saldar la deuda, se va reduciendo el monto del capital mutuado. Pero la hipoteca es indivisible. Hay una salvedad. Y eso podemos ver, la indivisibilidad. ¿Cómo la vamos a fundamentar? El artículo 825 lo establece del Código Civil, que este derecho real de garantía es indivisible. Subsiste de manera íntegra y va siempre a gravar la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Sin embargo, veamos, el derecho del deudor a pedir la reducción de la garantía regulada. El deudor tiene derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas. ¿Cuándo? Cuando se hubiere cancelado más del 50% y siempre que el valor de los inmuebles que estén grabados o que la parte de los inmuebles que pueda quedar grabados
guarden una justa, una ecuánime relación entre el monto deudado y la garantía que tenemos. Sin la determinación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca no pudiera hacerse con un acuerdo, se podrá solicitar judicialmente por medio de un juicio oral de reducción de garantía hipotecaria. Aparte que es indivisible la hipoteca, también la hipoteca es condicional, queda sujeta a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutorias que consten en el registro general de la propiedad. Veamos, por ejemplo, que esa condicionante está preceptuada, está establecida en el Código Civil y precisamente en el 829. El que hipotecare un bien sobre el cual tuviera un derecho eventual limitado, o sujeto a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutorias que consten en el registro de la propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a que está sujeto ese derecho, aunque así no se exprese. La hipoteca en esos casos surtirá efecto contra terceros desde que su inscripción en el registro. Si la obligación llegare a realizarse o la condición llegare a cumplirse, allí surtirá sus efectos. Entonces es condicional también. Veamos que es expresa. La garantía hipotecaria se expresa. Es decir, que no puede en ningún momento ser una garantía tácita, sobreentendida. No, que se deduzca, no. Esa garantía debe ser expresa. Y debe ser expresa porque se imagina usted que las garantías surgieran solo porque se permita que el acreedor vaya, mida un inmueble o tome posesión de un inmueble para querer garantizar el cumplimiento de una obligación. Eso no. Es el procedimiento. La regulación establece que la hipoteca debe ser expresa y eso es para su aceptación y su constitución. Cuando vemos de esa circunstancia, eso implica tanto que el mutuario o deudor como el mutuante o acreedor deben estar de acuerdo en que la deuda se garantice con un inmueble, por lo que expresamente debe quedar estipulado en el respectivo contrato. Puede ser, generalmente es escritura. Además, la constitución de la hipoteca para los efectos que produce debe ser inscrita en el registro de la propiedad. Esto es necesarísimo y por eso que muchas veces si existe la intención de personas de querer garantizar el cumplimiento de una obligación hipotecando bienes inmuebles no registrables, eso no da una garantía para poder obtener la devolución del patrimonio mutual. Veamos siempre en relación a esta situación de que la hipoteca debe ser expresa. El artículo 1125 del Código Civil establece: en el registro se inscribirán, numeral 2, los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipotecas, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales.
En ese mismo artículo, solo que en su numeral 10, también preceptúa la prenda común, la prenda agraria, ganadera, industrial o comercial deben ser inscritos en el registro de la propiedad. Bien, veamos ahora la extensión de la hipoteca. La hipoteca se extiende, literal a las accesiones naturales y mejoras. Esto es una deducción lógica, pero ante la inconstancia de la memoria de las personas y ante el hábito tradicional de incumplir, es mejor que se tenga en cuenta y la ley lo tiene regulado. El artículo precisamente 830 establece la extensión de la hipoteca. La hipoteca se extiende a las accesiones naturales y mejoras. Tenemos un bien y sobre ese bien venimos, construimos un edificio o mejoramos una infraestructura. Eso es parte a donde se extiende la hipoteca si tenemos grabado el bien. A los nuevos edificios, como decimos, que el propietario construya, y a los nuevos pisos, si fuera el caso, que se levanten sobre esos bienes o edificios hipotecados. Se extiende también la hipoteca a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble y a las indemnizaciones. Veamos lo relativo a la extensión de la hipoteca a indemnizaciones, que se refiere a los bienes hipotecados, concedidos, o qué sé yo, debidas al propietario por seguros. Si ha sido concedido para el cumplimiento, para un seguro, por expropiación forzosa, daños o perjuicios, pero veamos para esto, para entenderlo, hay que leer de manera detenida lo que preceptúa el artículo 831. En caso de indemnización, los acreedores hipotecarios harán valer sus derechos sobre el precio que se pague, si fuere por expropiación por utilidad pública. Si la finca estuviera asegurada y se destruyere por incendio u otra eventualidad, subsiste la hipoteca en los restos de la finca y además el valor de seguro quedará afecto al pago. Si fueren varios los acreedores hipotecarios, el monto de la indemnización hasta el límite de las obligaciones que consten en el registro se depositará a la orden del juez para que verifique los pagos de conformidad con lo establecido en esta norma. Veamos además lo que preceptúa el artículo 936 del Código de Comercio. Veamos cómo es necesario integrar en esas extensiones de la hipoteca. 936, veamos. Cosas grabadas, establece el artículo 936 del Código de Comercio. Si las cosas aseguradas estuvieren grabadas con hipoteca, prenda u otro privilegio, los acreedores correspondientes se subrogarán de pleno derecho de la indemnización hasta el importe del crédito privilegiado. Sin embargo, el pago hecho a otra persona será válido si se realiza sin oposición de los acreedores y en la póliza no aparece mencionada la hipoteca, prenda o privilegio, ni estos gravámenes han sido comunicados al asegurador. Esta es una norma que hay que integrar con el tema de la extensión de la hipoteca. Y luego,
los invito también a que veamos el artículo 45 y 46 de la ley de expropiación. Muy bien, a las servidumbres también se extiende la hipoteca. Y no solo las servidumbres, sino demás derechos reales. El pago de la indemnización deberá hacerlo el juez en el orden de preferencia que le corresponde legalmente a los acreedores hipotecarios. Sobre las sumas que se retiren por acreedores y no correrán intereses, por cierto. Entonces, veamos cómo esos derechos reales de garantía van a afectar otros derechos reales que existan o subsistan en el bien pignorado o bien grabado. Importante es respondernos quiénes pueden hipotecar. ¿Todos podrán hipotecar un bien? No. El poseedor, el usufructuario, el arrendatario podrán hipotecar. La respuesta la encontramos en el artículo que referimos ahí, 835. Cuando leíamos ese artículo sabemos que solo tienen facultad para hipotecar los propietarios, los que tengan ese poder o esa facultad de enajenar. Y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que puedan ser enajenados. Solo el dueño puede hipotecar. ¿Y qué sucede si alguien que no lo sea, que no sea el propietario, hipotecara? Ahí incurriría en un caso especial de estafa. Allí tenemos el artículo 264 en sus numerales 9 y 13. Allí establece que quien fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, gravare o dispusiere de ella en cualquier otra forma. Y comete también el caso especial de estafa quien a sabiendas adquiere o recibiere en cualquier forma bienes de quien no es el propietario o no tuviere derecho para disponer de los mismos. Por eso hay que tener totalmente claro que solo los propietarios tienen facultad y potestad de hipotecar. El dueño de un bien hipotecado puede enajenarlo o hipotecarlo, no obstante esa estipulación en contrario. Eso ya lo vimos. El dueño de esos bienes sí puede, salvo lo que se establezca en el contrato que se refiere a créditos bancarios. Allí existe entonces una limitante para poder disponer de ese bien grabado. El predio común podrá ser grabado. Cuando hablamos de predio común, recuerde que nos estamos refiriendo a un bien en copropiedad. Esos bienes en copropiedad no pueden ser hipotecados sino con el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, pueden hipotecarse los derechos que el condominio tenga en relación al predio común. El derecho que se tenga puede hipotecarse, porque tiene plena propiedad, pero de la parte alícuota, es decir, son 5 dueños, son 100 cuerdas. Tendrá facultad para hipotecar uno de los copropietarios. Ya dijimos que lo ideal, lo general, es que sí, con el consentimiento de todos. La excepción es que sí se puede hipotecar por uno de los copropietarios siempre que sea la parte alícuota que a él le corresponde la que va a gravar.
hemos enfocado entonces este tema para que nos quede claro en relación a la posibilidad de hipotecar. ¿Cuáles son los bienes no hipotecables? ¿Habrá bienes no hipotecables? ¿Habrán algunos bienes inmuebles que no puedan hipotecarse? Sí. El inmueble destinado al patrimonio familiar. Los bienes adquiridos por herencia, por legado o donación, cuando el causante haya puesto esa condición y esta no podrá ser por más de 5 años. No pueden ser hipotecados también para los menores de edad, dicho término, bueno, hablando de el término que un causante o titular de una masa hereditaria, el plazo es de 5 años después de que se ha determinado esa disposición testamentaria. Para los menores de edad, ese término no cuenta, sino hasta que tenga la mayoría de edad. Y decimos entonces que la hipoteca, los bienes que no pueden hipotecarse, los hemos mencionado, pero abarquemos un poquito. Esos bienes destinados al patrimonio familiar, ¿por qué no pueden hipotecarse? Por una disposición normativa. Veamos el artículo 353, por favor. Vamos al código. Siempre nuestro código civil, el decreto 106. 353, encontramos la norma y de forma taxativa establece: las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar pueden constituir el patrimonio de la familia, siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada en ese capítulo. Este patrimonio familiar, que está regulado en el artículo 353, de conformidad con el artículo 838, no puede ser objeto de hipoteca. La hipoteca de un edificio en suelo ajeno no afecta al propietario del suelo. Siempre me recuerdo de los adagios, ¿verdad? El que construye en terreno ajeno ni de la sombra se aprovecha, pero cuando existe algún compromiso contractual o un usufructo por un tiempo determinado, se construye un edificio y puede darse la construcción de un edificio en un terreno ajeno. Pero ¿qué pasa si la hipoteca se hace en relación al edificio? La hipoteca del edificio o parte del edificio construido en suelo ajeno no va a afectar los derechos del propietario del bien inmueble, del suelo, propiamente dicho. Hablemos ahora una hipoteca como garantía insuficiente. Un bien inmueble, al momento de hipotecarlo, digamos que tenía un valor que cubría la garantía, pero por devaluación no cubre el monto garantizado. El acreedor podrá exigir que se mejore la garantía hasta que sea suficiente para cubrir la obligación. En bienes inmuebles es muy poco dable la devaluación a que se refiere esta norma. Por su misma naturaleza, a título personal creo que no es muy probable que pueda devaluarse un bien inmueble, hablando del suelo propiamente dicho. Ahora, si se trata del edificio o las accesiones construidas sobre el mueble, es posible.
que pueda darse alguna devaluación. Y más que una devaluación, podría darse una afectación por un daño post-terremoto, por algún, qué sé yo, podría en una avalancha, en una tormenta, afectarse el edificio, y en esos casos podría darse alguna devaluación de lo que está construido sobre el edificio, o que el inmueble sea afectado por un proceso de aluvión o desprendimiento de una parte de esa tierra, llevarla a otro bien, lo que no es muy común, por cierto. La insuficiencia de la garantía puede determinarse con prueba pericial y ya comprobada, sin que el deudor la mejore por el plazo que fije el juez. El plazo se dará por vencido y procede el cobro, perdón, del crédito. ¿Qué sucede entonces para determinar si la garantía es insuficiente? Para ello es necesario acudir a evaluadores autorizados para que, de acuerdo a su expertise, determinen el monto de la accesión o del inmueble que está siendo objeto de discusión, si cubre o no eh, de manera suficiente una garantía. El artículo 845 nos ayuda a entender esto. Si la garantía ya no fuere suficiente, por haber disminuido el valor de la finca hipotecada, el acreedor podrá exigir que se mejore la garantía hasta hacerla suficiente para responder a la obligación. Muy bien. Y podremos pedir la reducción de la garantía. Aquí lo veremos. Cancelación de gravámenes. El acreedor hipotecario puede rematar el bien y este pasará al rematatario o al adjudicatario. ¿Quién tiene esa facultad? El acreedor. ¿Y en qué casos procede el remate? Sabemos, ante el incumplimiento. Los bienes rematados por ejecución de un acreedor hipotecario pasarán al rematatario o adjudicatario libre de hipotecas de grado inferior. Y esas hipotecas que sobre ellos o esos bienes pesaron. También de los demás gravámenes, inscripciones y anotaciones inscritas con posterioridad a la inscripción de la hipoteca motivo de la ejecución. Cuando hablamos de ejecución, nos estamos refiriendo a que si el deudor no cumple con la obligación garantizada con hipoteca, el acreedor tiene derecho de iniciar un juicio ejecutivo. ¿Para qué? Para exigir el cumplimiento de la obligación. Y si no se cumple, tiene el derecho de pedir el remate del bien garantizado. Y si no existe la forma, la intención del deudor de rescatar ese bien, pues se va a llegar hasta la venta. Y por eso dice que puede rematar el bien y pasará al rematatario. El rematatario es la persona que cuando en un juzgado se está tramitando un ejecutivo y ya se han hecho las publicaciones, se hacen los anuncios en el juzgado, hay gente que opta a la compra, a ellos se le llaman rematatarios. Y podría, si no hay ninguna posibilidad de que el deudor pague, asignarle ese bien adquirido al rematatario o al adjudicatario, que puede ser el mismo deudor. El rematatario o adjudicatario tienen derecho a que se cancelen hipotecas anteriores. Esa también es una posibilidad legal. También tiene derecho el rematatario o adjudicatario a que se cancelen las hipotecas anteriores, siempre que pagare íntegramente los capitales e intereses hasta el vencimiento de los plazos o la fecha de pago, si ya hubieran transcurrido
esos plazos. Muy bien. Podemos hablar también de los bienes rematados por ejecución no hipotecaria. Pasan al adquirente con gravámenes. Es decir, los bienes inmuebles rematados en virtud de una ejecución no hipotecaria pasarán al adquirente con los gravámenes, anotaciones y limitaciones inscritos con anterioridad a esa acción ejecutiva o del embargo si fuera el caso. Derecho de tanteo. Hay también derecho de tanteo en el tema de las garantías hipotecarias. ¿Se pueden negociar las garantías hipotecarias? Sí. Después de que los comuneros, copropietarios, los acreedores hipotecarios, si hay dos o más acreedores, por su orden, tendrán derecho preferente durante el remate a que la finca se les adjudique por la mejor postura que se hiciere. Es decir, que si hay más acreedores que han, a los que se les ha garantizado el cumplimiento de un crédito con ellos y con la misma finca, si de una misma finca está hipotecada 2 o 4 veces, pues, en esos casos, y si se ha procurado el remate por uno de los acreedores, los otros acreedores hipotecarios tendrán preferencia. ¿Para qué? Para que a ellos se les adjudique el bien objeto del remate o venta. Pagos con el precio del remate. Bueno, ¿qué se va a pagar con el remate de un bien? ¿Qué se va a pagar? La ley establece que del precio, del monto dinerario que se obtenga de la venta judicial de ese bien hipotecado, se tienen que pagar los gastos, la deuda por contribuciones de la finca, por supuesto de los últimos 5 años, la deuda por seguros vigentes de la finca o fincas rematadas, los gastos del procedimiento ejecutivo, o sea, las costas procesales, comprendiendo honorarios de abogados, procuradores, depositarios o interventor y expertos regulados conforme a la ley. Y los acreedores hipotecarios, subhipotecarios o prendarios conforme al lugar y preferencia legal de sus títulos. Todas esas son obligaciones que hay que pagar cuando se ha rematado un bien hipotecado. Y las subhipotecas. El crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte. Para eso hay que llenar las formalidades, los mismos requisitos establecidos para constituir la hipoteca. Recuérdese que es una constitución contractual, la constitución de hipoteca, y así como la hipoteca, también lo es la subhipoteca. Debe cumplirse con esas garantías. La subhipoteca debe notificarse al deudor originario. Esa es una obligación necesaria de cumplir. Hay que notificarle al deudor para que pueda inscribirse en el registro. Ejemplo, el derecho del acreedor hipotecario de dar como garantía el propio derecho de hipoteca. Si el crédito, para ampliar un poco, si el crédito estuviera subhipotecado o anotado, el deudor deberá hacer el pago con la intervención o con intervención judicial, si no hubiere acuerdo entre los interesados, por supuesto. Y el juez ordenará los pagos correspondientes y la cancelación de los gravámenes o anotaciones que los garantizaron. Esto es en cuanto a esa obligación con subhipotecas que surgieren
sobre un mismo bien. Si la finca pasare a un acreedor hipotecario, la hipoteca se extingue, pero la subhipoteca subsiste. Es lógico. Si la entidad crediticia, a raíz de, qué sé yo, cumplimiento de pago, se extingue la hipoteca, el hecho que se haya extinguido la hipoteca no significa que quede sin efecto o que se haya extinguido también la subhipoteca. Eso tiene una regulación. Si la finca pasare en propiedad al acreedor hipotecario, la hipoteca se extingue, como lo hemos dicho, pero la subhipoteca ocupará su lugar con hipoteca en favor del acreedor respectivo, sin que la responsabilidad del inmueble pueda exceder del crédito hipotecario grabado. El valor de la finca debe garantizar la obligación de esa subhipoteca, que al extinguirse la primera hipoteca, la subhipoteca la sustituye. Deja de ser sub y se convierte en hipoteca. La obligación garantizada con hipoteca tiene prescripción, no es para siempre. Por eso es de que el exigir el cumplimiento de una obligación debe hacerse dentro de ese marco temporal, porque la obligación garantizada con hipoteca prescribe a los 10 años. Y eso se van a contar desde el nacimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de las estipulaciones contenidas en el contrato que la registre. Hipoteca que garantiza crédito en cuenta corriente. Este es un tema que tiene mucha relación con cuestiones bancarias, porque son hipotecas en cuentas corrientes de crédito. Puede constituirse hipoteca en garantía de crédito en cuentas corrientes, fijándose en la escritura de constitución la cantidad máxima de que responderá la finca hipotecada. Veamos también que el artículo 859 determina la hipoteca como garantía que presta. Dice que la hipoteca constituida para garantizar un crédito abierto con limitación de cantidad garantiza las sumas parciales entregadas a cuentas en cualquier tiempo, en cuanto se exceda de la suma prefijada. Y las hipotecas de cédulas hipotecarias, pueden constituirse hipotecas en garantías de obligaciones futuras a favor de instituciones bancarias. En ese caso, es indispensable designar al acreedor el monto máximo de las obligaciones que se garantizan. Y por supuesto, el término de vigencia de la garantía. En la escritura en que se establezcan las obligaciones o se otorguen los préstamos, deberán consignarse que están garantizados con la hipoteca preconstituida y cada obligación o préstamo quedará sujeto además a las estipulaciones que se hubieren especificado en cada caso en el contrato o título respectivo. Recordemos que todo ese tipo de garantías se convierten en títulos ejecutivos y ante el cumplimiento de las obligaciones, esos títulos ejecutivos son los que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, y usted puede ir al artículo 295, 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, y ahí va a encontrar como títulos ejecutables también las cédulas hipotecarias. Muy bien, hemos abarcado el tema de la hipoteca y ahora
ingresamos al tema de las prendas, que es importante, es otro derecho real también, como ya lo hemos enfatizado. Prenda. ¿Qué es una prenda? ¿A qué le llamamos prenda? Es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Allí es necesario sustentarnos en el artículo 880 del Código Civil. Y veamos dentro de las diferencias que anotamos ya, esas prendas como garantías de cumplimiento de obligaciones solo pueden ser constituidas sobre bienes muebles. Hay cosas bien particulares que vamos a ver. La prenda es un derecho real que grava bienes muebles, está claro. Para ello, tenemos que ver también de forma complementaria la ley de garantías mobiliarias. Esas garantías mobiliarias o esa ley en su artículo 78 establece que en las disposiciones legales en las que se haga alusión a la prenda debe entenderse que se trata de garantías mobiliarias. Por lo tanto, en lo pertinente le serán aplicables las disposiciones de la Ley de Garantías Mobiliarias. En materia de garantía mobiliaria es permitido el pacto de adquisición en pago. Bueno, en esa ley de garantía mobiliaria sí puede haber la adquisición o adjudicación en pago. Les recomiendo, por favor, que leamos ese artículo 78, pero que también veamos el artículo 3 y 4 de la ley de garantías mobiliarias, que nos van a servir para ampliar lo relativo a la prenda. Generalidades. Se constituye sobre bienes muebles. A diferencia de la hipoteca, bien inmueble no se desplaza a tenencia del acreedor. Esto sí es mucho más entendible, es más de lógica. ¿Por qué los bienes inmuebles no son desplazables? Porque no pueden trasladarse de un lugar a otro. Lo contrario ocurre con la prenda, que son bienes que sí pueden desplazarse o entregarse al acreedor. Un bien inmueble no. La prenda puede salir de poder del deudor. Por ello, se distinguen dos figuras de prenda. Vamos a ver con detenimiento estas dos figuras de la prenda como una diferencia en relación a la hipoteca. Veamos. Dos figuras de prenda. Prenda con desplazamiento y prenda sin desplazamiento. Ya sabemos. La hipoteca es una garantía que no se desplaza, que no se entrega, que no se da al acreedor para que se lleve, porque los inmuebles no se desplazan de un lugar a otro. Pero la prenda, hay dos figuras que pueden darse. La prenda puede darse con o sin desplazamiento. La prenda dada en garantía con desplazamiento queda en poder del acreedor o de un tercero, a quien le vamos a llamar depositario. Cuando adquiere un compromiso, cuando usted como entidad crediticia le confiere una cantidad mutuaria a una persona y se la garantiza con prenda, si es un vehículo, sea de la marca que fuere, el acreedor, por seguridad de recuperar el dinero que le ha dado al deudor, puede pedirle que ese bien mueble, ese vehículo que deja en garantía o en prenda,
quede en poder de él. O puede también quedar en poder de un depositario que hayan de mutuo acuerdo decidido, o incluso por decisión del acreedor, que casi siempre es así. Pero también se da la prenda sin desplazamiento. Prenda dada en garantía queda en poder del deudor. Ya. Véalo desde el dos ámbitos. Si usted es el acreedor, si se vía contractual se establece un mutuo con garantía prendaria, es un vehículo, marca X, modelo 2015, antes de conferir el monto crediticio, le hacen un avalúo al vehículo y le dicen ese vehículo puede cubrir un capital hasta de 2015 hasta de 100,000 quetzales. Pero ahí va el peritaje. Si usted esa prenda la hace sin desplazamiento, el deudor va a seguir utilizando el vehículo. ¿Y eso qué va a implicar? ¿Qué va a implicar? Que pueda devaluarse ese vehículo, que pueda causarse algún daño, que le tenga un menor valor y que no va a cubrir el monto del dinero dado. Razón por la cual la mayoría de entidades crediticias procuran, si se trata de una garantía prendaria, de quedarse con el bien, o sea, una prenda con desplazamiento hasta que se cumpla el monto de la obligación. El Código Civil, por supuesto, acepta que se pacte prenda con o sin desplazamiento. Usted, como deudor, ¿qué haría? Usted, como acreedor, ¿qué decide? Con su permiso. Veamos las características de la prenda. Y para eso hay que ir desde el artículo 880, que es un derecho real de garantía. Sabemos que puede ser con o sin desplazamiento. Veamos que afecta solo bienes muebles y para mí registrables. Porque si no son registrables, el procurar su ejecución es mucho más complicado. Da preferencia al acreedor a ser pagado, por supuesto. Cuando hablamos de que la prenda afecta únicamente bienes sobre los que se imponen, cualquiera que sea su poseedor, sin que el deudor quede obligado personalmente, salvo expreso, salvo pacto expreso. Pero ¿a qué quiero llegar aquí? Afecta bienes muebles grabados. Pero hay que tener en cuenta que ese bien mueble va a cubrir el saldo insoluto. Es decir, si el bien mueble dado en garantía se hizo inicialmente por 100,000 quetzales, pero de eso se ha pagado 50,000, significa entonces que esa parte que aún no se ha liquidado es el saldo insoluto. Y eso es lo que la prenda está cubriendo. Ahora bien, ¿le da preferencia al acreedor a ser pagado? Por supuesto. Ese es el objetivo. El contrato de prenda da al acreedor el derecho a ser pagado con preferencia a otros acreedores. ¿Y cuánto? Del precio en que venda la prenda debe cumplirse con el acreedor prendario. Es nulo todo pacto que autorice al acreedor para apropiarse de la prenda o para disponer de ella por sí mismo en caso de falta de pago. Este es derecho positivo no vigente. Hay licenciado, ¿qué hizo usted para argumentar eso? Ahorita les comento. He tenido clientes
que han acudido a entidades crediticias. No puedo decir nombres, pero para garantizar el cumplimiento de una obligación con prenda, ¿sabe qué hacen? De una vez endosan el vehículo a favor de esa entidad crediticia. De manera que si el deudor no cumple con el pago, ellos ya son los propietarios del vehículo. Ya solo envían el informe y cumplen con todo el aspecto notarial para el traspaso respectivo y se acabó. Entonces, es nulo pacto. El pacto sí, que en el contrato se diga que la empresa X Prenda, sociedad anónima, y yo convenimos en que si yo no pago ese bien, que ese pacto no se escribe, pero sí es innecesario porque lo hacen aún sin estar escrito. Un objeto puede darse en prenda a varias personas sucesivamente previo aviso. Depende del valor. Sí puede darse a varias personas sucesivamente con previo aviso, en forma legal o auténtica a los acreedores que ya tienen la misma garantía. Es que hay que rendir ese informe para que se tenga en consideración que varias personas de manera continua van a ser los garantizados con esa prenda. Los acreedores seguirán el orden que se ha constituido la prenda para el efecto de la preferencia en el pago. El primer acreedor tendrá derecho de sustituir al depositario. Bueno, si el bien mueble estuviera en poder del depositario ante el pago o el incumplimiento del pago de un crédito, el acreedor, el primer acreedor, tendrá derecho de sustituir entonces al depositario y en poder de él quedará la prenda. Muy bien. Veamos que los acreedores seguirán orden en que ha sido constituida la prenda para preferencia en pago, como ya lo dijimos. Y también recalcamos que el primer acreedor tiene derecho de sustituir al depositario. ¿Y cuáles son las formalidades, futuros colegas, las formalidades para constituir la prenda? Veámoslo mejor, leamos el artículo 884 si lo tuvieran, pero de manera parafraseada, establece que esa garantía prendaria debe constar en una escritura pública, en un documento o en un documento privado. Allí hay que describir la naturaleza, la especie de la prenda, su calidad, sus medidas, cuando eso fuera necesario. Además, creo yo que es importante tener en cuenta el valor estimativo atendiendo el peritaje que se le ha hecho o el avalúo del mismo bien prendado, el nombre del depositario si fuera necesario, y las especificaciones de los seguros que estuvieran vigentes sobre ese bien, la aceptación del acreedor y la aceptación del depositario debe ser expresa. No se vale solo dejar el bien, recibir el dinero. No, la aceptación debe ser expresa. Bueno, y el depositario de un bien prendado. Los bienes pignorados. Estoy hablando de bienes muebles porque estamos hablando de prenda. Los bienes pignorados, al constituirse esa garantía, deberán ser depositados en el acreedor o en un tercero. Porque generalmente la garantía prendaria es con desplazamiento. Siempre se la queda la garantía del acreedor. Pero si no es él, es un tercero. Y ese tercero puede ser designado por las partes, pero generalmente es el acreedor quien lo designa. O bien
en el propio deudor si fueren una prenda sin desplazamiento. Bueno, esto lo hemos visto para que no nos quede duda de la necesidad de que en una relación de constitución prendaria casi siempre es con desplazamiento y ahí nace la figura del depositario. Veamos ahora clases de prenda. La prenda común, cuando se graba cualquier bien mueble. Tenemos también la prenda agraria. Se da en prenda de bienes muebles relacionados con la agricultura. Es una prenda agraria. Por ejemplo, los frutos pendientes o los frutos cosechados. Los productos de plantas. Licenciado, ¿cuál podría ser un producto de planta? Para dejarlo como prenda agraria. El látex, jóvenes. Cuando vamos a la zona costera y observamos algunas plantaciones de Hebrea brasilensis, o sea, palo de hule, comúnmente llamado, vemos que en esos árboles hay una extracción técnica de producto, el látex para la producción de hule. ¿Puede ser objeto de prenda agraria? Por supuesto que puede ser objeto de prenda agraria. Indistintamente del método de obtención del producto, ese producto de plantas pueden ser grabados. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, sabemos que lo queremos para prenda, como una prenda agraria. Y la obtención del hule casi siempre de ese látex que se obtiene de las plantas de hule son unos casi, llamémosle recipientes o como casos de color negro que están colocados en el fuste, en la parte media baja del árbol y se van haciendo las ranuras o los cortes a la plántula y ese látex que va llegando allí, obtenido mediante el sistema que se llama un sistema francés llamado Tangia. Yo conozco esos temas porque soy técnico en silvicultura y manejo forestal también, gracias a Dios. Entonces, por eso les digo, ese producto es también, puede ser también objeto de prenda agraria. La maquinaria e instrumentos utilizados en la agricultura son otros de los elementos de agricultura que pueden ser también objeto de prenda. Interesante abarcar todo ese tipo de temas, pero veamos qué bienes pueden ser objeto de prenda sin desplazamiento, o sea, por su naturaleza, bienes muebles que no son objeto de desplazamiento, que no se entregan al acreedor, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Cuáles son? Los frutos pendientes y frutos no cosechados. ¿Por qué razón? Esos frutos quedan en posesión del deudor. ¿Por qué? Porque no son cosechados, porque están pendientes. Los productos de las plantas y las plantas que solo pueden utilizarse mediante el corte. Como es prenda agraria, si hay que realizar un procedimiento de corte, no de aprovechamiento, ese es un bien mueble sin desplazamiento, que no podría entregarse, porque si vamos a cortar todos los árboles de hule para venderlo como leña, para venderlo como madera, para vender, qué sé yo, eso sí no puede ser objeto de desplazamiento. La maquinaria, aperos o instrumentos usados en la agricultura, recordemos, sí son objeto de una prenda agraria, pero sin desplazamiento. ¿Por qué razón? Porque es la maquinaria útil para la actividad de la empresa deudora. Las materias primas de toda clase. ¿Y cómo si estoy dejando en prenda la semilla para papa, para trigo, para arroz, etcétera?
Pues debe ser sin desplazamiento, porque entonces, ¿cómo voy a hacer producir? Los productos de las minas y canteras, que es una prenda industrial, también son bienes sin desplazamiento, bienes prendarios sin desplazamiento. Y luego podemos ver, ya hablamos de la prenda ganadera, eso, en la prenda ganadera vamos a ver, lo encontramos en el artículo 904 en su numeral cuarto, los animales y sus crías. ¿Con desplazamiento? No, 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 no. Son garantías prendarias sin desplazamiento. Porque entrego ganado y la cría, no. Son bienes prendarios sin desplazamiento. Bien, y ahora la prenda abierta. Prenda abierta. Pueden constituirse prenda en garantía de obligaciones futuras a favor de instituciones bancarias. En este caso, es indispensable designar al acreedor el monto máximo de las obligaciones que se garantizan y el término de la vigencia de la garantía. Cuando se creen las obligaciones o se otorguen los préstamos, deberán consignar el respectivo título, hablemos de títulos de crédito o contratos que ellos están garantizando con la prenda preconstituida y que cada obligación o préstamo quedará sujeta además a las estipulaciones que se hubieran especificado en el contrato o título correspondiente. Y bueno, se podrá la venta de los bienes prendados. Los bienes dados en prenda podrán ser vendidos por el deudor siempre que la venta sea al contado, que el precio cubra el total de lo adeudado y que previamente dé aviso al acreedor para cumplir con él el pago del monto que ha recibido en crédito. Al hacer la venta deberá depositar el monto del crédito en el lugar donde debe hacerse el pago. Ya sea de no haber convenio, de no haber acuerdo en el juzgado de primera instancia o en un establecimiento bancario dentro de las 24 horas hábiles de haberse celebrado, más el término de la instancia en su caso y dar inmediatamente aviso al acreedor. Omitir cualquiera de esos requisitos o esas disposiciones, la omisión de cualquiera de esos requisitos, hace que el deudor incurra en las responsabilidades a que se refiere ese artículo y el decreto ley 218. Debe verse el artículo 913 que fue reformado por el decreto ley 218 de tal suerte que ya no habla de una responsabilidad, hace referencia más que todo y véase eso a la obligación que el deudor tiene, si vendió el bien prendado, de cumplir con pagarle al acreedor el monto pendiente. Y hay derechos del acreedor también para inscribir los bienes. ¿Cómo podría hacerse eso? Recuerden que por lo de agencia en la SAT para la limitación o el embargo de vehículos puede solicitarse vía judicial. Y por último, veamos la garantía mobiliaria. Veámosla como ley. Como en contexto general, le vamos a llamar garantía mobiliaria al derecho real de garantía constituido por deudor garante a favor de acreedor garantizado para el cumplimiento de una o varias obligaciones que ha contraído el deudor y consiste en la preferencia que le otorga al acreedor garantizado para posesión y ejecución de los bienes pignorados. Cuando hablamos de bienes pignorados nos estamos refiriendo a los bienes que están grabados. ¿Y cuál es la ley? Es la ley de garantía mobiliaria, es el decreto 51/2007.
En esa ley, le ruego por favor revisar los primeros artículos y especialmente el artículo tercero o 3 y el artículo 10. Cuando hablamos de garantía mobiliaria, voy a permitirme leer el artículo 10 del decreto 51/2007. La garantía mobiliaria puede constituirse mediante acuerdo privado, por contrato. ¿Cómo puede constituirse? Por contrato de garantía celebrado entre el deudor garante y el acreedor garantizado. Una forma. Dos, por cláusula donde se constituye la garantía mobiliaria. Tres, por acuerdo anexo a otro contrato. O cuatro, por disposición de la ley. En todo caso, el acuerdo, contrato, pacto, convenio o cláusula donde se constituya la garantía no requerirá formalidad alguna, por lo que se puede documentar por cualquier medio, lo que incluye comunicaciones electrónicas. Esto es en cuanto a la constitución de garantías mobiliarias. Hay mucho más que abarcar, pero bueno, les suplico por favor leer el decreto 51/2007 para ahondar en la ley de garantías mobiliarias. Finalmente, respetables jóvenes, futuros colegas, los dejo con estas inquietudes, estas cuestiones a resolver para que hagan un mero resumen de lo que hemos platicado en esta oportunidad en su clase. Dios los bendiga, Dios los guarde siempre, Dios cumpla los deseos de sus corazones y si Dios lo permite nos escuchamos o me escuchan, perdone, la semana entrante a la misma hora. Gracias.